Bueno, en el día de la fecha tenemos la posibilidad de dialogar con Eric Camerat. Eric es analista político, analista de política internacional de la Fundación Libre, y bueno, nos va a estar comentando sobre los acontecimientos que suceden hoy en Afganistán. Ha sido noticia en las últimas semanas y precisamente en esta semana que las tropas talibanas han tomado la capital, lo que significa un punto de inflexión en la política de Medio Oriente. Eric, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Julio. Gracias por la invitación. Gracias a vos, Eric. Una consulta, si nos podés mencionar un poco el aspecto histórico por el cual se vienen desarrollando estos acontecimientos, para entender un poco qué es lo que sucede hoy en Afganistán. Mirá, yo creo que hay varias formas de verlo. Cuando uno habla de aspecto histórico es algo muy amplio. Si uno quiere ir precisamente a la formación de los talibanes, tiene que remontarse de manera directa probablemente a lo que es la invasión de la Unión Soviética en Afganistán, es decir, la guerra afgano-soviética que se toma desde el 78 al 92. Y recordemos que la invasión es en el año 79, la invasión soviética. Y bueno, y esta guerra que se da precisamente como una manifestación explícita de lo que es y de lo que entendemos como la Guerra Fría, es decir, ocupa Afganistán la Unión Soviética y Estados Unidos intenta que empiece a combatir en ese territorio, de manera indirecta, combaten básicamente Estados Unidos y la Unión Soviética en otro territorio, como es en este caso Afganistán, y bueno, intercede Estados Unidos y forma a una guerrilla para combatir la ocupación, les da formación militar, les provee de armas, de financiamiento, y se van formando estos mujahidines, que son los guerreros, de hecho Reagan los llamó The Freedom Fighters, los guerreros por la libertad, en su momento. Y bueno, y se va generando estas milicias, estas facciones paramilitares. Ahora, en verdad, esto dura, como te decía, hasta el 92 y la fundación, si se quiere, del Talibán, el Talibán significa estudiante religioso, estudiante del Corán, se puede traducir del pastún, y la fundación es en septiembre del 94, recién, de esta facción paramilitar. Como te digo, tienen todo ese antecedente de formación, obviamente, pero es en septiembre del 94 que se funda el Talibán. Y lo que mucha gente no sabía es que el Talibán, y por eso hay tantos aterrados en lo que es Afganistán hoy en día con esta ocupación, es que ya tuvieron una suerte de gobierno, y esto que estamos viendo, que vimos este domingo, de la ocupación de Kabul por parte del Talibán, ya la padecieron los afganos en el 96, es decir, en septiembre del 96, es decir, 2 años después de su fundación, el Talibán también llega a ocupar Kabul, la capital afgana, y tiene una suerte de gobierno que dura aproximadamente 5 años hasta el 2001, que es cuando bueno, Al Qaeda derriba las Torres Gemelas en Estados Unidos y, por supuesto, lo que sabemos luego, Estados Unidos va e interviene en Afganistán y ahí obviamente saca del poder a el Talibán. Ellos se recluyen en las montañas y en gran parte de Pakistán, pero siguen existiendo durante estos 20 años de ocupación luego que siguen de Estados Unidos, que es lo que acabamos de ver que finalizó ahora cuando Biden terminó de sacar las tropas y bueno, se retiraron completamente, cosa que los talibanes aprovecharon y en 10 días, la verdad que una operación militar increíble, digamos, y eso hay que remarcarlo, sin resistencia afgana, no solo que los Estados Unidos se fueron, sino que los afganos que supuestamente estaban preparados y habían sido preparados durante estos 20 años por los estadounidenses para resistir, bueno, no presentaron ningún tipo de resistencia y los talibanes en menos de 10 días ya habían ocupado el país y llegando este domingo hasta lo que es la capital. Eric, vos mencionaste 1979 como la ocupación soviética. Mi Sí, pregunta ahí en ese diciembre. punto se habla de que, bueno, Afganistán fue la Vietnam soviética, lo que significó esos 10 Mm. años hasta el 89, 92, como lo entendés vos. Pero hay una pregunta, ¿cómo se vivía previamente? Se han conocido en Facebook en muchas fotos previo a 1979, donde había o existían
una especie de república dentro de ese país centro-oriental. Y después la pregunta va, ¿qué sucede con esta, digamos, de alguna manera los Estados Unidos metidos en Afganistán preparando esas tropas que fueron de alguna manera la resistencia, después, como decís, toman el poder en el 94? ¿Cómo se desemboca eso en el atentado que se da en el 2001? Sí. No, que en el 96 ellos Al 96, sí. toman el poder. A partir sí, del 96 al 2001, son 5 años. Mirá, ayer hablando un poco sobre esto me consultaban justamente qué es lo que se espera y uno justamente puede reflejarse en este gobierno de 5 años que ya tuvieron ellos. De hecho, muchos de los análisis, por ejemplo, en torno a los derechos de las mujeres y demás, que se está haciendo, qué se espera ahora, qué va a venir, qué va a pasar con las mujeres ahora en Afganistán, y bueno, se basan en lo que ya ocurrió. No solo uno se puede fijar, por ejemplo, en lo que es el fundamentalismo islámico en general y en cómo interpretan el Corán y en la implementación de la Sharia de manera literal y demás, sino que además hay que fijarse en lo que hicieron en su gobierno anterior. Y en este sentido, como te decía, cuando uno ve qué hicieron en su gobierno anterior, bueno, llega Sí. ¿Ahí me oís? Sí, sí, ahí está, había tenido como una especie de desconexión, pero sí, te alcancé a escuchar. Ah, bien, perfecto, perfecto. Entonces, yo creo que, bueno, como bien decís, ¿qué es lo que se puede esperar? Y yo creo que esto va a generar un estado, en gran sentido, un paraíso, una panacea para el terrorismo internacional, eso sin duda. Imagínate que ya están generando una inmigración muy grande por el terror este que hemos visto incluso en las imágenes de gente tratando de huir de cualquier manera hacia otros países, y hay muchos países que los están recibiendo y que con la excusa que no es una excusa en alguna medida válida, de proteger a parte de la población que no quiere vivir bajo un régimen talibán, bueno, ellos también van a infiltrar, es lo que podemos esperar de manera, a mi modo de ver, casi segura, infiltrar en toda esta inmigración agentes terroristas. Eso, digamos, que van a ser recibidos con esa excusa que te digo, como te decía antes, de, bueno, estos están huyendo de un régimen como el talibán, entonces hay países que tenemos que recibirlos y demás con esa excusa. Sin dudas el terrorismo va a aflorar, yo no tengo, digamos, en ese sentido, ya lo hemos visto antes y lo vemos en países donde no están dominados por este tipo de facciones, imagínate cuando tienen el control de un país entero. Totalmente. Eric, vos después del 2001, de la invasión americana, creo que fue al mes del atentado, estos 20 años de ocupación americana, te quería consultar qué análisis haces para que haya desembocado en esto. Se habló de una tregua en principio, después el presidente Donald Trump habló de retiro de las tropas. Bueno, Biden, que Sí. salió prácticamente asombrado por los sucesos de del fin de semana. Mi pregunta es, ¿cómo analizás de alguna manera el papel de Estados Unidos en Afganistán? ¿En qué se equivocaron y en qué acertaron? Se te, Ahí está. Se te cortó un poco, Julio. Se te cortó un poco la pregunta. Ahí recién te estoy viendo. ¿Cuál es el papel de Estados Claro, Unidos? ¿cuál, ¿Cómo cuál es el es papel el de Estados papel? Unidos? ¿En qué se equivocaron? Claro, ¿en qué se equivocaron y en qué no en estos 20 años de ocupación en Afganistán? Mirá, vos sabés que yo lo tenía subido a las redes y viste que a veces los memes resumen muy bien determinadas cuestiones. Ujú. Hay un meme que a mí me encantó, que resume en una sola imagen un poco esto a modo de crítica hacia la ocupación estadounidense. Y el meme básicamente es Afganistán 20 años atrás, es un desierto, la misma imagen abajo, Afganistán hoy, y es el mismo desierto, con la misma imagen, excepto con una latita de Coca-Cola abollada y tirada ahí en el suelo. Entonces, como diciendo, bueno, tuvimos un poco de influencia en ese sentido, pero nada relevante.
Y sobre esto hay que aclarar varias cuestiones, digamos, porque hay dos posturas muy grandes que dividen, digamos, a grandes rasgos lo de la intervención estadounidense. Una es, hay muchísimos estadounidenses que estaban hartos de financiar una guerra, la guerra más larga, una intervención de 20 años, como bien explicó Biden mismo, justificó esto y dijo, ya hemos gastado más de $1.000 millones en esta ocupación en Afganistán. Ya en el 2019 hay un estudio de la Universidad de Brown que hablaba de 978 mil millones de gasto hasta el 2019. Obviamente lo que dice entonces Biden tiene sentido, más de 1.000 millones ya en estos 2 años extra que llevan allí. Y bueno, cuando uno ve 20 años de ocupación estadounidense con gastando recursos, armamento, vidas, etcétera, uno dice, bueno, ¿y a qué llegaron? Y lo que uno veía es Afganistán hasta hace unos días y decía, es un estado hipercorrupto, muy corrupto, es un estado muy pobre, es un estado en donde el opio sigue transitando como si nada. Entonces decía, bueno, ¿qué estamos haciendo acá? Y uno como pagador de impuestos en Estados Unidos, y esto las encuestas un poco lo marcaban, decía, ¿qué estamos haciendo ahí? ¿Qué seguimos haciendo financiando esto si es un estado fallido? Ahora, cuando Estados Unidos se fue y pasó lo que pasó en menos de 10 días, uno dice, hacía falta la intervención estadounidense. Entonces, yo creo que hay un punto medio en el que hay que tratar de encontrar y que no es nada fácil en cuanto a estos países, y es, digamos, no es bueno para Estados Unidos, yo creo, retirarse completamente de Medio Oriente o de ocupaciones a veces que hacen en términos militares, al menos de estos países, porque lo que vos no ocupás en esta guerra de potencias que hay hoy en día, con China, por ejemplo, Estados Unidos, disputándose quién va a ser la potencia mundial, bueno, lo que no ocupa Estados Unidos está visto, lo va a ocupar China. De ellos ya se han manifestado que ellos quieren tener un trato amigable con el gobierno talibán. Eso en un sentido. Ya vimos que Estados Unidos se va y en menos de 10 días los talibanes toman el poder. Ahora, hay una excusa en este sentido que da Biden, que la mencionó ayer y dijo, nosotros no tenemos, y en esto yo se lo reconozco, más allá que no soy un, digamos, defensor de Biden, ni de su gobierno, ni su ideología, ni nada por el estilo, pero digo, él dice algo que tiene razón, y es, nosotros como Estados Unidos no tiene por qué sacrificar vidas y recursos en una guerra en Afganistán que ni siquiera los mismos afganos están dispuestos a dar. Y esto haciendo alusión, obviamente, a que básicamente le entregaron sin resistencia, como te decía antes, el país a los talibanes en muy pocos días, y que el mismo presidente Ghani huyó con algunos bolsos de dinero, según denuncian los rusos. Entonces, y en eso yo creo que tiene un buen punto, digamos. Si fuera que los afganos estaban dispuestos a luchar por el país, los talibanes no lo hubiesen tomado en tan pocos días. Entonces, un poco decir, bueno, Estados Unidos, ¿qué tiene que hacer ahí en un país, tratando de defender a un país que ni siquiera quiere defenderse él mismo? Supuestamente habían preparado 300.000 militares que no los vimos en acción. Algunos denuncian que eso era falso, que los mismos afganos mentían en cuanto a los militares para recibir recursos y robárselos, o sea, denuncian la corrupción, básicamente. Entonces, es difícil tomar una posición hoy con el diario El Lunes y respecto de lo que pasó con los talibanes, y sí, no, esto no se tendría que haber ido. Eso te lo digo, esto te lo digo hoy. Ahora, ¿quién se esperaba que los talibanes tomen el país en 10 días? Absolutamente nadie. Entonces, ¿y qué hubiese hecho? Y acá para marcar un poco la diferencia entre Trump y Biden, porque hay que decirlo, Trump firmó un acuerdo, o sea, la administración Trump firmó el acuerdo 2018, ese famoso acuerdo en Doha, en Qatar, respecto de que las tropas tienen que retirarse para 1 de mayo de este año. Biden un poco se justificó en eso y dijo, estoy cumpliendo con el tratado firmado en 2018 por la administración Trump, unos meses de retraso, pero lo estoy terminando de cumplir. La duda es si Trump, viendo lo que venía pasando con los talibanes, hubiese terminado de retirar las tropas, porque, por ejemplo, Obama en su momento también quería comenzar a retirar tropas y se adaptó a las circunstancias del país, que vio que seguían muy violentas y los talibanes podían avanzar, entonces dio marcha atrás. Ahora, Trump probablemente, y según las críticas que él mismo ha emitido, hubiese dado marcha atrás con ese acuerdo si veía que las condiciones no estaban dadas. Biden no hizo eso, siguió con el acuerdo y bueno, acá tenemos las consecuencias que, como te digo, geopolíticamente
Han dejado muy mal parado a Estados Unidos en cuanto a la intervención ahora rusa, que dijo, los rusos dijeron ya que no van a sacar sus embajadas ahí, mientras los occidentales están cerrando todas sus embajadas, desde países europeos como Dinamarca, Italia, Suecia, etcétera, así como Estados Unidos, Canadá. Y por otro lado, bueno, ha dejado mal parado en el sentido de que a muchos les recordó el gran fracaso de lo que fue la guerra de Vietnam. Entonces, la verdad que sí, con el diario El Lunes te digo, Estados Unidos tendría que haber seguido, pero como no era algo tampoco que no esperábamos que en 10 días pasara lo que pasó. Bien. Bueno, una última pregunta, Eric. Vos mencionaste a China. Te quería preguntar, China, si bien ya Ujú. mencionó que quiere tratos amigables, es un país que limita con Afganistán. Mi pregunta es, ¿cuánto incidió Exacto. China en este retiro? Porque tengo entendido que de alguna manera los apoyó hasta militarmente. Y geopolíticamente, ¿qué Ujú. significa esto para Occidente? ¿Es una amenaza? ¿Crees que estos grupos talibanes, que como bien mencionaste no son de palabra, van de alguna manera a ser una amenaza para Occidente, para Estados Unidos? ¿O crees que de alguna manera se van a flexibilizar como mínimo? Mirá, es difícil, digamos, uno puede, lo que de lo que se habla es una sospecha que uno puede tener, y que me parece más que válida, de que haya existido financiamiento hacia los talibanes por parte de China. Así como también se habla de apoyo, a pesar de que supuestamente Pakistán, por ejemplo, ha sido siempre un aliado occidental o de Estados Unidos. Bueno, se habla de que tuvieron también los talibanes apoyos de Pakistán. Uno puede decir, no, obviamente China financió abiertamente a los talibanes o apoyó abiertamente, pero no está mal tener esa sospecha. Geopolíticamente, como te decía, yo no pretendo en Estados Unidos, y de hecho es un grave error que han cometido Occidente y Estados Unidos en particular, esto de exportar democracia a países del Medio Oriente de mayoría musulmana. Eso es un grave error, un gran fracaso, y va a seguir siendo un gran fracaso siempre, porque es no entender la cultura y tratar de imponer a través de la política cambios culturales que no se pueden dar de esa manera. Es decir, toda la esperanza, por ejemplo, del 2011 con las primaveras árabes, para mí fue un grave error. No se puede exportar democracia, insisto, pero tampoco, y en esto vuelvo a lo que te decía antes de encontrar un punto medio, tampoco puede Estados Unidos, a mi modo de ver, aislarse y decir, me voy a ocupar solamente de Estados Unidos y dejar de ser en alguna medida el faro de Occidente y ocuparse de muchas cuestiones, porque ese lugar no es que todos van a tomar la misma política, lo va a ocupar otras potencias, y sinceramente yo prefiero vivir en una suerte de orden mundial en donde la potencia sea Estados Unidos y no China, la que esté ocupando lugares estratégicos en cuanto a geopolítica. Sinceramente es una postura. Entonces, no pretendo que Estados Unidos sea exporte democracia, pero tampoco pretendo que se aísle en sí misma. En ese sentido, y volviendo a tu pregunta, bueno, es una pena que este lugar lo vaya a ocupar China o lo vaya a ocupar Rusia. No es algo con lo que, digamos, podamos en Occidente estar tranquilos, a mi modo de ver. Y respecto específicamente de estos países islámicos, islamitas, como ahora, como te decía antes, tenemos una facción terrorista básicamente a cargo, y que tienen manos, y esto lo admitieron ayer los mismos estadounidenses, tienen a cargo la gran cantidad de armas. Dijeron, no estamos seguros, no podemos estar seguros, pero en gran parte el armamento que se les había dejado a modo de preparación para el ejército de Afganistán, bueno, ahora obviamente, y ya lo han mostrado en las calles, lo tienen. Así que yo creo que en ese sentido, y como te dije antes, también con la excusa, va a ser mucho más fácil para ellos, manejando un Estado entero, exportar ideología, exportar terrorismo, expulsar gente, infiltrar gente, etcétera, hacer acuerdos con otras potencias. Entonces, yo creo que esto va a repercutir directamente en Occidente, en Europa y en Estados Unidos. Muy bien, muy claro, Eric, muy conciso. Así que bueno, yo te agradezco el tiempo y es un tema muy amplio, es un tema que es difícil tocarlo en 10, 15 Sí, minutos, pero ha hay sido muy claro. cuestiones, Sí, está el tema religioso, sí, el sí, tema de hay la cuestiones. mirada, se juzga a veces Oriente con mentalidad occidental, es muy difícil, muy complejo,
Pero bueno, la idea era que nos des Exacto. un pantallazo de qué está sucediendo. Te agradezco mucho, Eric, y seguramente nos Bueno, vamos a estar comunicando nuevamente para seguir el día a día de estos acontecimientos. perfecto. Cuando quieras, muchas gracias a vos y un abrazo grande. Gracias.